sector más afectado por la crisis anterior, pero en esta ocasión la construcción sortea de momento los vaivenes económicos provocados por la pandemia. Cuando empezó todo este drama, voy a llamarlo así, yo siempre dije que esta vez no íbamos a liderar en la crisis, no íbamos a liderar la caída. Para ello hay una serie de condiciones y dentro de las condiciones está que los presupuestos de las administraciones se mantengan. Los retos de nuestra economía también pasan por renovar infraestructuras e invertir en obras públicas, y las empresas constructoras de Castilla y León confían en ese revulsivo. Hay muchas infraestructuras que están muy mal conservadas, en un estado ya muy complejo para ser utilizadas. Estamos hablando, por ejemplo, de carreteras, su conservación, etcétera. Y después hay un segundo factor esencial, que es la reconversión o la inversión en energías renovables, en economía circular, en energía solar fotovoltaica, energía eólica y todo aquello que implica, por ejemplo, también la digitalización, que el sector de la construcción evidentemente es un actor importante. Hay muchos kilómetros que mantener, hay muchos refuerzos que hacer, con lo cual, bueno, si hay inversión y hay carreteras y refuerzos de firmes que hacer, crearíamos puestos y riquezas. La pandemia cambiará el concepto y la forma de edificar viviendas, hospitales y residencias de ancianos, sobre todo. Esta obra es la primer edificación en altura que se está haciendo en la ciudad de León, que va a tener denominación de casa pasiva. Este edificio son 24 viviendas y lo que tiene una particularidad es que están hechas todas las 24 personalizadas. Cada una es diferente. Es muy probable que durante una temporada pidamos unos estándares máximos de calidad espacial, de terrazas, de lugares amplios, abiertos, pero no tengo yo muy claro que con el paso del tiempo eso se vaya a mantener y volvamos a la inercia que teníamos anteriormente. El sector de la construcción se prepara para ser motor de la recuperación. Comienza Hecho en Castilla y León. La construcción fue uno de los sectores más afectados por la crisis de 2008, una recesión de la economía que se llevó por delante muchas empresas, muchos autónomos y muchos puestos de trabajo. Sus profesionales emigraron hacia otras actividades y el sector tardó varios años en recuperar actividad, financiación y personal cualificado. Desde el 2015 el sector iba recuperando, yo creo que incluso recuperó en unos parámetros un poco más elevados de los que se esperaba en algún momento, y ahora se estaba estabilizando. Estábamos en torno a 59.000, 60.000 trabajadores, considerando los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos. En la previa íbamos creciendo poco a poco. En cuanto a empresas, en Castilla y León del sector de construcción estábamos en 5.900. Como ocurre en todas las crisis y como consecuencia de la desaparición de muchos competidores del tablero de juego, algunas empresas incluso salieron reforzadas en ese proceso de reorganización del mercado. Es el caso de Ceranor, uno de los principales fabricantes de ladrillos de España. Muchas fábricas hicieron concurso de acreedores, la mayoría, ubicadas más bien en la zona de Madrid, en la zona de Barcelona, en zonas mejores que las nuestras. Había 300 fábricas de ladrillos en España. Hoy funcionar solo funciona Ceranor. Alguna vez, alguna abre un mes o 2 meses, eso no es funcionar. Porque la maquinaria hay que mantenerla en buen estado para que funcione. Y entonces nosotros hemos hecho todo lo posible porque nuestras fábricas sean las más modernas de Europa. Ser más eficientes a base de tecnología ha sido la apuesta de Ceranor, con su cuartel general en Valencia de Don Juan. Y la internacionalización es la opción que ha mantenido a flote a San Gregorio, una constructora zamorana con más de 35 años de experiencia.
Claro, dentro de la economía globalizada en la que nos encontramos, evidentemente los mercados muy regionales pues pueden tener problemas de variación importante de la inversión, lo que produce unas fluctuaciones en las compañías muy importantes, ¿no? Entonces, para intentar evitar o compensar esas fluctuaciones en la inversión regional o la inversión nacional, evidentemente la internacionalización es un factor esencial. Para nosotros ha sido esencial para sobrevivir. Hubo un momento complicado en el sector de la construcción a partir del año 2005 que hemos podido absorber también en parte porque hemos estado trabajando fuera, claro. ¿Se hace a través de socios en otros países? ¿Os lleváis a los trabajadores de aquí? ¿Os los buscáis allí? Nosotros hemos ido solos. Con nuestra experiencia de España la hemos trasladado en este caso a Perú, que es donde estamos, y hemos trasladado trabajadores españoles a Perú y después hemos contratado y hemos generado valor allí contratando trabajadores e ingenieros peruanos también. Hemos trasladado parte de nuestro conocimiento con nuestros propios trabajadores y después, evidentemente, hemos necesitado apoyo de trabajadores locales, lógicamente. El mercado exterior siempre ha sido, sin embargo, la razón de ser de Cupa Group, el mayor productor mundial de pizarra para cubiertas de origen leonés. La pizarra al final es un producto que se exporta en un 98% prácticamente, entonces bueno, eso tiene digamos el atractivo de que no hay una dependencia importante del mercado interior español y que lógicamente esta pizarra se exporta esencialmente a países occidentales avanzados como son Francia, Reino Unido, Alemania, luego Benelux, Dinamarca. El grupo lo forman 65 empresas, 23 plantas procesadoras de pizarra y piedra natural, otras tantas canteras y 35 centros de distribución. Dentro del sector de la piedra y de la pizarra controla todo el ciclo productivo, es decir, desde la extracción de la pizarra y de la piedra hasta la comercialización final. Digamos que la mayor parte de esas canteras se encuentran en León, en la zona del Bierzo y Cabrera, también en Zamora, en la zona de Aliste, y luego también en otras provincias, gallegas en este caso, Orense y Lugo, ¿no? Pero la cantera más importante de pizarra del mundo se encuentra en León y es Pizarras Las Arcas. La primera cantera, data de 1892, Solana de Forcadas, que es la actual Pizarras Forcadas, Piforsa, y ya data del siglo XIX. Con eso nos hace una idea de a qué época se remonta los orígenes, digamos, de nuestro grupo y de la pizarra, ¿no? Luego, posteriormente, en 1968 es una fecha clave porque es la fecha de constitución mercantil. 5 productores de pizarra que tuvieron la visión de formar una gran empresa que exportara la pizarra y ahora mismo pues, Cupa Group, lo que es Cupa Pizarras, que es la empresa de cabecera, es la primera productora mundial en pizarra para cubiertas. Y justo cuando el sector parecía recuperar una actividad normal, aunque lejos del ritmo previo al estallido de la burbuja inmobiliaria, se desencadenó una nueva crisis provocada en esta ocasión por una pandemia. Nosotros no sabíamos si teníamos que parar, si no teníamos que parar. Al final la construcción no paró, se nos paró cuando el permiso retribuido recuperable. Ahí hubo un momento de mucha incertidumbre y después también desagradable. Se nos hacía soportar unos costes que no tendrían que ser de nuestra cuenta, ¿no? Bien es cierto que después, sobre todo en Castilla y León, hemos tenido pues, un diálogo, como solemos tener habitualmente, muy constructivo con los sindicatos y hemos conseguido que ese permiso lo podamos ir recuperando con los días de ajuste de jornada de cada provincia. Bueno, en general nosotros hemos conseguido no tener que hacer ningún tipo de ERTE ni tener que parar la construcción. Lo que sí es cierto es que ha habido una ralentización muy importante en los trabajos derivada pues, de la falta de suministro y de la situación que hemos vivido en general todos, ¿no? La posibilidad de trasladar los trabajadores a las obras, a los centros de trabajo en particular y todo el entorno que era un entorno, pues como hemos vivido todos, un entorno complicado.
La gente tenía problemas para conseguir mascarillas, las empresas no podíamos conseguir mascarillas, era un continuo ir y venir de WhatsApps, de correos, da igual con la Consejería de Fomento, que con la Consejería de Empleo, que con el delegado del Gobierno en Castilla y León, que con los subdelegados provinciales, ¿no? No sabíamos quién volvía, quién no volvía, si los autónomos que habían estado trabajando después no podían volver cuando se estaba trabajando en edificios que estaban habitados. Bueno, al final, poco a poco eso se ha ido solucionando y ahí sí que tengo que decir que tanto los trabajadores como las empresas han tenido una responsabilidad manifiesta, porque los contagios dentro de las obras han sido, no voy a decir nulos, sería absurdo, pero casi nulos. Hay que recordar que el sector de la pizarra, y en concreto Cupa, tiene más de 1.200 trabajadores que tienen que desplazarse. La empresa pone a disposición de los trabajadores autobuses y vehículos de transporte para subir a las distintas canteras y naves. Y fue, la verdad, que muy complicado por todas las restricciones que hubo al transporte de personal, también de mercancías para poder exportar la pizarra fuera de España. Entonces, fueron muchísimas restricciones que hicieron totalmente imposible al final el poder sacar el producto y exportarlo debidamente, por lo que los meses de marzo y abril al final hubo que parar la actividad, pero también es cierto que a partir del mes de mayo se ha retomado la actividad paulatinamente y ahora mismo podemos estar en un 90% ya de actividad. Por ser uno de los que mejor ha capeado la inestabilidad de los últimos meses, muchos apuntan a la construcción como uno de los sectores palanca de la recuperación. Bueno, yo soy uno de ellos, de los que apunta. Cuando empezó todo este drama, voy a llamarlo así, yo siempre dije que esta vez no íbamos a liderar en la crisis, no íbamos a liderar la caída. Vamos a sufrir, pero yo creo que nosotros vamos a poder resurgir. Para ello hay una serie de condiciones y dentro de las condiciones está que los presupuestos de las administraciones se mantengan, que los presupuestos del Gobierno central se mantengan, de la comunidad autónoma, de las entidades locales, se tienen que mantener. Hay que hacer cambios importantes. Hay que proteger la vivienda de los jóvenes. Los jóvenes tienen derecho a tener vivienda y a no emanciparse con 35 años. Hay que ayudarles. Si les ayudamos con una fiscalidad baja, con unas deducciones, con un IVA súper reducido, pues se podrán vender viviendas. Si las infraestructuras las mantenemos, si seguimos considerando que Castilla y León es un punto neurálgico muy importante de conexión entre Portugal, Galicia, Asturias con el resto de Europa y somos capaces de potenciar el eje atlántico y el corredor del Atlántico Norte, seguramente nosotros podamos ser referente. Muchas cosas cambiarán como consecuencia de la pandemia y sus efectos en la economía, pero hay algunas tendencias en la edificación de viviendas que ya llevaban años anunciando su irrupción en el mercado. Esta obra es la primer edificación en altura que se está haciendo en la ciudad de León, que va a tener denominación de casa pasiva. No va a estar certificada, porque el certificar una casa pasiva es costosa actualmente, tiene que venir un laboratorio extranjero o nacional homologado a certificar las casas, entonces eso supondría un sobrecoste a cada una de las viviendas. Entonces nosotros lo que ofrecemos es la misma calidad sin estar certificada. Esta certificación se puede hacer a lo largo del tiempo si un cliente o un propietario quiere hacerlo o nos la demanda y se la hacemos nosotros. La particularidad que tienen estas viviendas se basan en 3 puntos, que es lo que tienen las casas pasivas, que es aislamiento, que es carpinterías exteriores muy elevadas de confort térmico y sobre todo la producción de calefacción, en este caso calefacción y refrigeración en verano y luego a mayores acompañado con recuperadores de calor. Entonces, esos 4 puntos lo que hacen es bajar cuantitativamente el consumo de la propia vivienda, de cada una de las viviendas. ¿Cómo podemos explicar también cómo funciona ese sistema de calefacción y refrigeración que también es diferente a los convencionales? Vamos a ver, nosotros toda la calefacción y refrigeración o suelo refrescante
va por suelo radiante o suelo refrescante, y la condición que tiene que tener es que tiene que tener mucha agua. Debajo de este piso que veis aquí ahora mismo, la solera de mortero que está tapando los tubos, hay tubos colocados entre 5 y 8 centímetros de diámetro 20, con lo cual el volumen de agua que hay a lo largo de toda la vivienda es muy alto para garantizar una inercia a la hora de calentar el agua. El suelo radiante o suelo refrescante funciona por inercia, es decir, tarda mucho en calentar y tarda mucho en enfriar, pero los picos de consumo, cuando demanda la calefacción o demanda consumo, los picos es lo que hace que suba el precio al propietario. Entonces, teniendo mucha agua, lo que se trata es que la temperatura de confort sea prácticamente similar a la temperatura del agua que está circulando debajo de nuestros pies, con lo cual el consumo es lineal. Es como los coches. Tú vas en una autopista, si aceleras a 120 y frenas a 80 y vuelves a acelerar a 120, hay un pico de consumo. Sin embargo, si vas a 90 todo el camino, el consumo es muy sostenible. Pues esto es exactamente igual. Este edificio son 24 viviendas y lo que tiene una particularidad es que están hechas todas las 24 personalizadas. Cada una es diferente. Cada persona, cada propietario, cada comprador ha cogido los metros que él ha querido y distribuidos como él ha querido. Y se ha personalizado absolutamente toda la vivienda. Iluminaciones, distribuciones, cuartos sanitarios, ingreses que se han colocado, es decir, absolutamente todo. Es una vivienda hecha a capricho, que hoy en día es la mejor manera de ofrecer al cliente, debido a la poca demanda que hay y a la, vamos a decir, oferta contenida, que no es una oferta como la que había años atrás, pero sí cosas de mucha selección. O sea que es una tendencia esto de las casas un poquito más personalizadas. Antes se hacía con vivienda unifamiliar en un sitio más destacado o más exclusivo de la ciudad de León, pues coger al cliente y hacer una vivienda muy personalizada y con mucho detalle. En una vivienda, cuando son como este tipo de edificio, 24 viviendas, te puedes volver loco. Date cuenta que son 24 viviendas unifamiliares donde cada uno elige lo que ellos quieren. Pero nosotros, vuelvo a repetirte, creemos que la tendencia tiene que ser eso, porque tú te vas a comprar una vivienda y siempre tiene un pero. El sector de la construcción resulta determinante para medir el impacto de cualquier fluctuación en la economía por su potente capacidad de generar o destruir empleo. Es muy demandante de mano de obra, efectivamente. Además, la construcción tiene la ventaja de que a poca inversión que se realice, automáticamente genera mucho empleo. Y eso es muy potente a la hora de poder, digamos, reducir la lista de personas desempleadas. En concreto, en esta obra, por ejemplo, ¿cuántos trabajadores van a pasar por aquí en estos meses en los que se va a prolongar? En el momento álgido, yo calculo que habrá unos 120 trabajadores aproximadamente, y ahora estamos en una media de unos 20 trabajadores diarios. Las inversiones hoy es muy difícil escogerlas, pero en ladrillo, pese a lo que muchos digan, sigue siendo interesante. Tenemos el tema de la rehabilitación, regeneración y reformas. Hay que potenciarlo, pero claro, el potenciarlo depende mucho de las administraciones. Necesitamos liquidez en el sector. Si eso lo conseguimos, nosotros tenemos la profesionalidad clara y demostrada como para poder ser palanca de recuperación. Por cada millón de euros que se invierte, se crean 5 puestos directos y 5 puestos indirectos. El trabajo es fundamental y nosotros somos grandes demandantes de trabajo. O sea, nosotros generamos mucho empleo, pero también es cierto que si no se nos ayuda, somos, y lo vimos en el año 2008, desgraciadamente podemos meter en el sector del paro a mucha gente. Una de las asignaturas tradicionalmente pendientes del sector, aunque también en este sentido se ha avanzado mucho en los últimos años, es la formación de sus profesionales en la diversidad de oficios que requiere la construcción de un edificio o la intervención en una obra pública.
No podemos estar exclusivamente pensando en que el sector de la construcción pueda absorber a los trabajadores de otros sectores si no se potencia esa formación de esos trabajadores, porque realmente lo que nos hacen falta también son especialistas en los gremios que tienen que trabajar. Hay que formarles en cuestiones de seguridad y salud, porque en este sector es una cuestión esencial, y también en el apartado de cada uno de los gremios que intervienen en la construcción, por ejemplo, de esta residencia, ¿no? Por ejemplo, formaciones específicas en estos gremios a los que haces referencia, que se pueda demandar. Pues, por ejemplo, carabisteros, ferrallas, encofradores, son gremios ahora mismo muy demandados, muy escasos, que podrían absorber mucho, digamos, trabajadores de otros sectores, pero que a su vez necesitan una formación paralela muy importante, claro. Claro, esta formación recae en la responsabilidad en muchas ocasiones de la propia empresa. No sé si esto tendría que ser así o no. Vamos a ver, las empresas estamos dispuestas a invertir en formación de trabajadores. Lo estamos dispuestas porque los necesitamos. Lo que hace falta también es tiempo para poder transformar a un trabajador de otro sector y llevarlo al sector de la construcción. Se necesita tiempo, no es inmediato. Nosotros demandamos técnicos muy diversos. Dentro del sector de la construcción utilizamos casi todo tipo de ingenierías, ¿no? Entonces, es un sector que puede potenciar mucho la absorción no solo de personal, de mano de obra, digamos, que construye, sino de técnicos, de ingenieros que se pueden incorporar al sector de forma rápida. Una formación profesional más adaptada a las necesidades reales del mercado laboral es uno de los reclamos que también hace la industria en general. Gente que sepa mecánica, no son máquinas, que sepa electrónica. ¿No encontráis esos profesionales? No encontramos. O sea, necesitamos gente preparada de formación profesional. Y en nuestro país es el gran defecto que tenemos. En Alemania, la formación profesional es la base de la industria alemana. Sí que es verdad que es la que más nos está costando, porque el tema de la formación en gente joven nos está costando, no somos capaces todavía de hacer el sector atractivo, pero somos conscientes de que del mismo modo que en el año 2008 nuestro sector huyó básicamente a la hostelería y al comercio, creemos que con lo que están sufriendo esos sectores, nosotros ahora podemos ser refugio de empleo para hostelería y comercio. Uno de los efectos más inmediatos de la pandemia sobre el sector de la construcción ha sido el aumento de las reformas en viviendas. Una tendencia que se puede ver frenada en los próximos meses si se prolonga la inestabilidad y acaba afectando al consumo de los hogares. El sector de la construcción ahora mismo, la verdad que estamos en un periodo de incertidumbre, claro, no solo a nivel de España, sino a nivel global. Es cierto también que hemos notado un repunte en las obras de rehabilitación de viviendas, pero a futuro es muy difícil predecir la actividad. Sí parece que hay una caída del consumo y que a futuro puede haber una crisis global que no sabemos cómo va a afectar al sector de la construcción, pero se deduce que no de forma positiva, ¿no? Lo que sí pedimos es que desde las administraciones dos cosas. Por un lado, que no se penalice a las empresas, es decir, ahora mismo estamos saliendo de una crisis importante. Es importante no encarecer los costes de las empresas con impuestos, con nuevos impuestos, con tasas, y dejar a las empresas que cojan oxígeno para poder volver al estado anterior al COVID. Y por otro lado, crear estímulos por parte de las administraciones, ayudas pues para la exportación, para la mejora de procesos, que ahora mismo estamos inmersos en una auténtica revolución, digamos, digital, y también de desarrollo y automatización. Y nosotros estamos pues creando la nave del futuro, ¿no? Y eso precisa de grandes inversiones y de apoyo por parte de las administraciones. Es una de las actividades que más mano de obra demanda y por eso muchos confían en la construcción para paliar los efectos devastadores de una nueva crisis económica. Las empresas del sector apuestan por la innovación, pero también reclaman a las administraciones que fomenten las contrataciones.
Hay dos factores esenciales que apuntan a ello. El primer factor es que efectivamente hay muchas infraestructuras que están muy mal conservadas, en un estado ya muy complejo para ser utilizadas. Estamos hablando, por ejemplo, de carreteras, su conservación, etcétera. Y después hay un segundo factor esencial, que es la reconversión o la inversión en energías renovables, en economía circular, en energía solar fotovoltaica, energía eólica y todo aquello que implica, por ejemplo, también la digitalización, que el sector de la construcción evidentemente es un actor importante. Solo tenemos que tomar, por ejemplo, la provincia de Zamora. Zamora es la provincia más envejecida de toda Europa, ¿no? Cuya media edad rebasa los 50 años. Entonces, no solamente tenemos que apostar por el modelo de residencias, que son necesarios, ojo, son muy necesarios, ¿no? Sino que también tenemos que apostar por otros modelos como apartamentos tutelados o comunidades de mayores, me gusta a mí más llamar, ¿no? Tienen que reaccionar rápido y tienen que reaccionar de forma, digamos, consensuada. No vale que la Junta de Castilla y León cambie la ley del suelo si en la nacional no hacemos los movimientos necesarios para que se pueda aplicar de forma racional. Y recordemos que estamos en zonas rurales como El Bierzo, en León, como La Cabrera, en León, como la zona de Aliste en Zamora, y hay que apostar por mantener estos puestos de trabajo porque estamos también desarrollando nuestras zonas rurales y dando, digamos, actividad esencial a estas zonas. La crisis del 2008, provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria, hizo tambalearse los cimientos del sector de la construcción y todas las empresas que lo componen. Muchas desaparecieron y las que lograron sobrevivir han pasado años reformulando sus estrategias, diversificando su actividad y buscando nuevas oportunidades de negocio en la innovación e incluso en la internacionalización. Nuestra empresa era una empresa de obra civil, sobre todo dedicada a cuestiones de carreteras, pero ahora somos una empresa multidisciplinar que estamos internacionalizada, estamos trabajando en Perú y nuestro campo de actuación ahora es, digamos, toda la parte de construcción, tanto de obra civil como de edificación. Hacemos trabajos como depuración de aguas, centrales de biomasa, instalaciones solar fotovoltaica, hasta residencia de ancianos, construcción de centros de salud, etc. De hecho, nos encontramos en las obras de lo que va a ser una residencia de ancianos. Exactamente. Háblanos un poquito de esta obra. Vamos a ver, esta residencia de ancianos está prevista que se ponga en funcionamiento a finales del año que viene, del año 2021. En general es una obra que se inició y se pensó para los estándares de residencias de ancianos previas a la época del COVID y ahora está evolucionando para adaptarse a las nuevas exigencias, digamos, derivadas de la pandemia. Porque esta crisis sanitaria tendrá sus efectos en la edificación de espacios públicos en general y en la concepción de hospitales y residencias de ancianos en particular. Es muy probable que durante una temporada pidamos unos estándares máximos de calidad espacial, de terrazas, de lugares amplios, abiertos, pero no tengo yo muy claro que con el paso del tiempo eso se vaya a mantener y volvamos a la inercia que teníamos anteriormente. En el caso de las residencias de ancianos, pues es lógico que vaya a haber un cambio, pero que probablemente se incida mucho más en no crear tanto arquitecturas, sino crear más bien lugares, ¿no? Lugares donde los mayores puedan sentirse a gusto. Desde mi punto de vista, esa modificación, esa transformación es necesaria y es obligatoria, pero no debido a la pandemia, sino debido al modelo que tenemos como sociedad y de ser responsables ante nuestros mayores. Hablamos sobre todo de más espacio, más contacto con el entorno, ¿no? Sí, vamos a ver, el problema es que el espacio, dentro de esta economía de mercado que tenemos, significa dinero, ¿no? Y evidentemente pues, el problema que hay es que tanto el precio del suelo, la construcción, etcétera, son los mismos y eso pues, va a exigir o tendría que exigir unos pensamientos distintos o un cambio en las tendencias del mercado, que no creo que sea posible. Pero es necesario, evidentemente es necesario.
La arquitectura y sobre todo las residencias van a necesitar más espacios abiertos, más espacios diáfanos, más espacios de relación. No podemos pensar en el modelo residencia-hospital, no se puede pensar, sino que lo que hay que pensar es en el modelo de residencia-lugar de habitación. Hay que crear comunidades de mayores. ¿Se puede hacer algo en lo que respecta pues, a la calidad del aire en este tipo de lugares, la ventilación? Sí, bueno, vamos a ver, eso ya, digamos, hoy en día más o menos está arreglado. Es decir, las normativas del Código Técnico de la Edificación ya impone unas renovaciones del aire. Evidentemente, tendrán que estar suplementado con otras medidas complementarias que lo que hagan pues, sea no solamente renovar ese aire, sino a través a lo mejor de lámparas ultravioletas, etcétera, pues matar de alguna manera los posibles gérmenes que pudieran flotar en el aire. ¿En esta obra en concreto y debido a esta situación habéis incorporado alguna modificación? Bueno, esta obra sí, desde luego, esta obra creo que va a ser una obra pionera en ese aspecto. Es una obra nueva, es una obra en la que tenemos mucha esperanza, es una obra que está concebida en un edificio de 3 plantas para 96 residentes, en el cual se han dividido en lo que hemos llamado unidades de convivencia y que todas las habitaciones giran en torno a una plaza cubierta, y en el cual pues evidentemente se han ido aplicando criterios que hemos ido aprendiendo de lo que ha estado pasando. Conceptos integrales de espacios para vivir más adaptados a las personas que los habitan. Tenemos que pensar que ahora mismo prácticamente dentro de poco más de 15 años el 30% de la población en España, en el conjunto de España, va a ser mayor de 65 años. Números que pueden llegar a alcanzar, según las previsiones, entre el 40 al 45% en nuestra comunidad, una comunidad altamente envejecida. Solo tenemos que tomar, por ejemplo, la provincia de Zamora. Zamora es la provincia más envejecida de toda Europa, ¿no? Cuya media de edad rebasa los 50 años. Entonces, no solamente tenemos que apostar por el modelo de residencias, que son necesarios, ojo, son muy necesarios, ¿no? Sino que también tenemos que apostar por otros modelos como apartamentos tutelados o comunidades de mayores, me gusta a mí más llamar, ¿no? Ámbitos en los cuales se pueda desarrollar y generar una vejez saludable y una vejez sobre todo autosuficiente, que no tengamos que depender, digamos, de los demás. Las residencias evidentemente son modelos muy necesarios porque en España hay 300.000 residentes, ¿no?, en residencias de mayores, de los cuales el 90% son mayores de 80 años. No tenemos que engañarnos, las residencias, por desgracia, ya llevamos a nuestros mayores que ya pues, tienen algún impedimento y es muy difícil o muy complicado poder llegar a mantenerles en casa. También deben de existir otro tipo de modelos como asistencia a domicilio, la regeneración, por ejemplo, de barrios enteros que pueden llegar a tener un apoyo social, en el cual, pues, si hay una alta tasa de envejecimiento, se pueda ayudar a esos mayores, una experiencia que estamos haciendo en San Andrés del Rabanedo, por ejemplo, y que yo creo que lo que hace falta es algo de imaginación, olvidarnos un poquito de los estereotipos y avanzar un poquito más, porque, como bien he dicho al principio, de lo que se trata es que tenemos el advenimiento de una gran marea gris, la cual tenemos que de alguna manera facilitar su integración social. Hay muchas esperanzas en que el papel del sector de la construcción sea muy diferente en esta crisis con respecto a la anterior, pero todo pasa por las licitaciones que las distintas administraciones públicas hagan en los próximos meses. Hay 2 factores esenciales que apuntan a ello. El primer factor es que efectivamente hay muchas infraestructuras que están muy mal conservadas, en un estado ya muy complejo para ser utilizadas. Estamos hablando, por ejemplo, de carreteras, su conservación, etcétera. Y después hay un segundo factor esencial, que es la reconversión o la inversión en energías renovables, en economía circular, en energía solar fotovoltaica, energía eólica y todo aquello que implica, por ejemplo, también la digitalización, que el sector de la construcción evidentemente es un actor importante. Las infraestructuras hay que crearlas, nosotros somos capaces de hacerlo, y ese tipo de inversión, que es uno de los caminos por el que está apostando, por ejemplo, la Unión Europea, entendemos que repercutirá en una mayor inversión. Tienen que reaccionar rápido y tienen que reaccionar de forma, digamos, consensuada. No vale que la Junta de Castilla y León cambie la ley del suelo si en la nacional no hacemos los movimientos necesarios para que se pueda aplicar de forma racional.
Y lo mismo incluso las entidades locales. Las entidades locales tienen que ayudarnos pues, a que los locales sean versátiles, porque los locales están quedando vacíos, las oficinas están quedando vacías. Hay mucho que hacer, pero hay muchas ideas y de verdad que por desgracia y como consecuencia de la crisis del 2008, el sector de la construcción, con todos los subsectores, el inmobiliario, el residencial, el de obra pública, el de rehabilitación, regeneración y reforma, se ha profesionalizado mucho. Que siempre se lo decimos, que nos utilicen. Dentro del sector de la pizarra no se ha penalizado los puestos de trabajo de los trabajadores y se han mantenido, digamos, todas las plantillas, y es un sector que apuesta por mantener estas plantillas. Y recordemos que estamos en zonas rurales como el Bierzo, en León, como La Cabrera, en León, como la zona de Aliste en Zamora, y hay que apostar por mantener estos puestos de trabajo porque estamos también desarrollando nuestras zonas rurales y dando, digamos, actividad esencial a estas zonas. El sector contiene el aliento a la espera de unas decisiones que la incertidumbre sanitaria y económica no permite tomar, algo que preocupa especialmente a las empresas más ligadas a las obras públicas. Estamos muy preocupados, y estamos preocupados a nivel empresa y lógicamente a nivel de sector. Nosotros pertenecemos a SENMA, a la Asociación de Fabricantes de Mezclas de Asfalto a nivel nacional, y lógicamente esto es un sector que ya desde el año 2007 nos hemos visto en crisis. Ha habido un decrecimiento muy importante en toneladas de aglomerado. Si bien es cierto que España es el segundo país en superficie de Europa, y si bien es cierto que es el segundo país por kilómetros de red de carreteras, a nivel de toneladas el año pasado se cerraron en torno a 18 millones y medio, 19 millones de toneladas puestas en nuestras carreteras, cuando nosotros entendemos que un nivel razonable de toneladas sería en torno a 35 millones. Con lo cual, preocupados. Estamos ahora mismo en un momento donde la Administración Central no ha licitado al día de hoy, en todo este año, ni un refuerzo de firme, y donde, bueno, pues prácticamente las licitaciones se encuentran paralizadas. Lo único dato positivo que sí que hemos notado durante esta época de COVID ha sido que las administraciones locales lo que han hecho es acelerar las operaciones asfalto que normalmente se hacen en la época de verano. Pues si bien es cierto, han acelerado los procesos de licitación, y los que ya estaban licitados lo que han hecho es acelerar toda la inversión para esta época de COVID. Pero trabajo habría por hacer, ¿no? Porque muchísimo. Es verdad que hay muchas quejas de usuarios sobre el estado de muchas de las vías. Correcto, hay muchos kilómetros que mantener, hay muchos refuerzos que hacer, con lo cual, bueno, si hay inversión y hay carreteras y refuerzos de firmes que hacer, crearíamos puestos y riquezas. ¿Qué particularidades tiene esta obra que hoy visitamos, Carlos? Pues mira, esta obra es una obra en la provincia de Segovia, como te he dicho, es una obra de la autonomía de la Junta de Castilla y León, y es una obra de refuerzo y de firme, y sobre todo también con actuaciones complementarias en los márgenes, tema de bermas, tema de señalización y repintado. Cabe la particularidad de que es una obra en la cual la mezcla va con un contenido de caucho que proviene de los neumáticos. ¿Cuántas personas pueden estar trabajando en esta obra ahora, Carlos? Pues mira, directamente tenemos tanto aquí en el extendido de la mezcla, en la obra tenemos 12 personas, entre 12 y 14 personas, y en la fábrica tenemos otras 4 personas. Eso de puestos directos. De puestos indirectos habrá otras 10-12 personas más. ¿Cuánto se puede prolongar en el tiempo una obra como esta? Pues esta obra la vamos a recortar en el tiempo, un plazo más o menos estimamos de 2 meses. Nosotros aquí desde el inicio que hemos estado con trabajos de obra civil, de motoniveladora, haciendo desbroces de cunetas y demás, se nos va a ir en torno a 3 meses y medio. Asfalpasa es una veterana empresa madrileña de asfaltos y pavimentos, prácticamente recién aterrizada en Castilla y León.
empresa con una solvencia acreditada y una experiencia, y que hace 2 años apostó por esta tierra de Castilla y León, apostó concretamente por Burgos. Nos hemos implantado en Burgos con una central, una fábrica de una planta de aglomerado asfáltico, con equipos de extendido, pues para generar puestos de trabajo, generar riqueza y, si cabe, ser más de Castilla y León, que bueno, pues oye, dado de que yo soy de Castilla y León, soy abulense, y bueno, pues ahora mismo nos encontramos trabajando aquí en Segovia. ¿Cómo habéis vivido estos últimos meses marcados por la pandemia? Pues mira, como para todos ha sido un antes y un después, ¿no? El COVID. Entonces nosotros, cuando nos hemos ido adaptando y hemos ido cambiando la forma de trabajar, hemos intentado tener más elementos de transporte para darle y cumplir con los requisitos que nos marcaba la nueva legislación. En el caso de que algún trabajador nuestro se viera afectado, o bien directa e indirectamente, por algún positivo de COVID, pues hemos creado grupos estancos para que no se nos infectara el grueso de la empresa. Las empresas constructoras de Castilla y León han hecho grandes esfuerzos en los últimos años por estar más cerca de las necesidades de habitabilidad de la sociedad y por dar respuestas innovadoras a los retos que plantea la protección del medio ambiente. Efectivamente, nosotros ya desde hace años estamos haciendo investigación y desarrollo e innovación, principalmente en el sector de las carreteras, y actualmente, por ejemplo, tenemos un proyecto de investigación cofinanciado por la Unión Europea que se llama Life Refibre, que está San Gregorio dentro de un consorcio de empresas que nos hemos asociado para poder desarrollarlo, que lo que estamos haciendo es investigar sobre las palas de aerogeneradores que en el futuro va a haber que eliminar para su introducción, por ejemplo, en el asfalto de carreteras. Está ahora, digamos, en situación de ensayo. El tramo demostrador está ejecutado, hemos pasado varias fases. La primera fase fue pues cómo coger esas palas y tratarlas y poder separar lo que es la fibra de vidrio de lo que son otros componentes de la pala. La segunda fase fue su adición a las mezclas bituminosas, a las mezclas asfálticas, y la tercera fase, que es la que estamos ahora, ha sido la ejecución del tramo demostrador, que hemos hecho un tramo en la Z705, perteneciente a la Junta de Castilla y León, a la cual agradezco su apoyo al proyecto, y ahora mismo estamos auscultando ese tramo, es decir, viendo cómo se comporta ese nuevo firme fabricado conforme a las mezclas asfálticas convencionales, digamos. Porque ¿cada cuánto tiempo se tienen que cambiar las palas de los aerogeneradores? La duración aproximada de una pala suele ser unos 25 años, lo que significa nosotros ahora mismo tenemos instalados unas 20.000 molinos de aerogenerador, hay unas 220.000 toneladas de palas y entendemos que en los próximos 10 años va a haber que cambiarlas todas o casi todas. Claro, vamos a generar una cantidad de residuos muy potente que, como no consigamos darle salida, vamos a tener un problema medioambiental importante. Y en eso estamos investigando, en la salida que puede tener ese material una vez ya haya terminado su vida útil como pala de aerogenerador. Y es un ejemplo de lo que tanto se habla ahora, que es la economía circular. Un claro ejemplo es este. Totalmente, es decir, la cuestión es no solo utilizarlo para hacer algo, sino que sea algo de un valor añadido. Por ejemplo, durabilidad de una carretera, que produzca que las inversiones que suelen ser a lo mejor cíclicas de 10 años en la reforma de un firme de una carretera, pues consigamos que en vez de ser 10 años sea de 12, de 15 años. De hecho, hay un factor que es esencial ahora mismo, es decir, las materias primas cada vez escasean más, y esas materias primas lo que hay que hacer es buscarlo justamente en la economía circular. Nuevos materiales y nuevas formas de concebir los espacios para ganar en confort y ahorrar energía. En concreto, Ocupa Pizarras ha sido una empresa que siempre se ha preocupado por la innovación. Está en su ADN el innovar continuamente. Tenemos una empresa dedicada a esa innovación de productos y de procesos que se llama Ocupa Innovación. Ha desarrollado productos muy atractivos, prácticamente todos ellos derivados de la pizarra, como es, por ejemplo, el Thermoslate, que es una pizarra solar que tiene pizarra en la parte exterior y tiene solar térmica, unos conductos de solar térmica para calentar el agua de la vivienda o de una piscina o cualquier otro tipo de instalación, digamos, doméstica. Otros productos, por ejemplo, importantes que ha desarrollado Ocupa Pizarras es Cupaclad para fachada ventilada.
Entonces aquí también lo que hacemos es ganar, en este caso, posibilidades de comercialización, porque no solo vendemos para los tejados, sino que vendemos para las fachadas, y también es un producto que está penetrando muy bien en el mercado y que está teniendo altas prestaciones para construcciones modernas y muy valorado también por los arquitectos. Hoy hemos analizado las posibilidades de la construcción para actuar como palanca de recuperación económica en estos momentos de incertidumbre. A diferencia de lo que ocurrió la vez anterior, esta crisis pilla a las empresas del sector con los deberes hechos en materia de innovación, diversificación y formación de sus profesionales.